me puedes hacer llorar muy fácil con un reel, de esos del soldado, ¿no? Que llega de la guerra de sorpresa con sus hijos. ¿Lo han visto? Todavía lloro con ese tipo de reels. Pero si me conoces un poco más, sabes que también me puedo enojar muy rápido y que es muy fácil que alce la voz y es muy fácil que muestre enojo y es una emoción, aflora. Sabes que si pasas más tiempo conmigo, sabrás que me indigno con las injusticias, que me molesta, me rompe el corazón ver las injusticias de este mundo. Y, ¿sabes? Al paso del tiempo he tenido que aprender y aceptar que evidentemente soy una persona emocional y a veces me da mucha pena. A veces es algo que no puedo controlar, que salga una emoción de enojo o una emoción de conmoverme con algo. Pero al pasar el tiempo me doy cuenta que Dios así me hizo, con emociones. Dios nos creó. De hecho, a ti también te creó con emociones y tal vez no seas tan emocional como yo. Tal vez tu personalidad sea un poco más recatada, más seria, pero te puedo asegurar que las emociones están en tu vida todo el tiempo. Y cuando vas manejando y entonces alguien se atraviesa y tocas el claxon y salen palabras no muy agradables, es una emoción, salió una emoción. Y la cosa es que, ¿sabes? Hoy me parece interesante hablar acerca de algo que tú y yo vivimos todos los días, todo el tiempo, y hoy quisiera por las próximas semanas entrar en este tema, hablar acerca de las emociones, y no hablar solamente de las emociones, sino hablar desde esta perspectiva centrada en la palabra de Dios, en el Evangelio. Porque mira, cuando veo a Jesús, cuando veo a nuestro Señor, cuando estuvo en esta tierra, Él mostró emociones y es increíble. Este Jesús, este hombre tan especial, mostró muchas emociones. De hecho, Jesús era Dios en la carne. Él era Dios mismo. Él era este gran Dios santo, poderoso, eterno, pero estaba en este cuerpo humano. Y en medio de eso, ¿sabes? Él mostró emociones y eran emociones muy reales en su vida. Me pareció interesante encontrar en uno de los comentarios que estaba leyendo que hablando de las emociones de Jesús, que escritor, estudioso, dice que en los 4 evangelios podrías encontrar 39 emociones diferentes de Jesús. No las conté, entonces no me creas mucho, pero si quieres leer los 4 evangelios y luego anotar todas las emociones, según él son 39. Y no las tuve que contar, porque sé que es verdad. No el 39, pero sé que Jesús vivió muchas y mostró muchas emociones en medio de su vida. Y si lees los evangelios encontrarás que una vez cuando Jesús sobre un cerro miraba la ciudad de Jerusalén, la ciudad que movía su corazón, dice la Biblia que Jesús se conmovió hasta las entrañas. Y él dijo: ay, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he buscado traerte como la gallina trae a sus polluelos y tenerte aquí, pero tú no has querido? Y es una emoción bien viva y bien real de Jesús, sintiendo el dolor de su pueblo, de una Jerusalén, de una nación que se estaba perdiendo la bendición de poderla experimentar y conocer mientras él estaba ahí. Y entonces Jesús mostraba esta emoción. Pero también, sabes, en la Biblia encontrarás, en los 4 evangelios encontrarás muchas veces que Jesús habló con los líderes religiosos, estos llamados fariseos. Y Jesús sentía esta ira justa y entonces les decía hipócritas, les decía pecadores, faltos de amor, son como sepulcros blanqueados. Y Jesús mostraba esta ira santa en contra de aquella religión que impedía que las personas llegaran a tener relación con Dios de una manera real y libre.
Y entonces, ¿sabes? Jesús mostraba todas estas emociones. En alguna ocasión Jesús envió a 72 discípulos de él para ir y predicar. Y podrás leer esta historia. Se van los 72 a predicar, pero luego regresan. Y regresan con un gran ánimo. Y entonces empiezan a contarle a Jesús: Jesús, me encantaría que hubieras estado ahí. Mira, los pecadores creían, los enfermos eran sanados, los demonios eran expulsados. Jesús, era extraordinario, qué bueno que hubieras estado ahí. Y entonces ves una expresión, una emoción de Jesús, que prácticamente podrías leer que Jesús saltó de gozo y se puso a agradecer a Dios por lo que sus discípulos habían experimentado. Jesús experimentó ese gozo profundo de ver cómo el poder de Dios cambiaba y transformaba las vidas de las personas. Es más o menos lo que vivimos estos días, ¿sabes? Fue interesante para mí, después de estar en Chicago con las conferencias de la cumbre. Después les platicaré de ese viaje tan interesante. Pero coincidió que mientras yo estaba en Chicago, en la cumbre, recibiendo una bendición muy, muy especial, Dios hablando a nuestro corazón. Los jóvenes estaban en el campamento. Aquí había un taller de liderazgo. Y entonces regresar y escuchar todas las historias de lo que Dios hizo en el campamento, de lo que Dios hizo en el taller para pastores y líderes acerca del discipulado, y yo poderles contar lo que Dios hizo a las personas con las que he hablado acerca de lo que aprendí y lo que Dios nos habló en este tiempo en la cumbre. Me supongo que era una emoción igual de Jesús. Es decir, interesante, Dios obrando de una manera extraordinaria. Y entonces tienes este Jesús que se conmueve por Jerusalén, que se molesta con los líderes religiosos de su tiempo, que se abruma en esta sensación de un gozo profundo por una gran felicidad de lo que Dios hacía. Pero también, ¿sabes? Encontrarás a un Jesús a los pies de una tumba, llorando por un amigo querido. Jesús estaba ahí. El versículo más corto de la Biblia: Jesús lloraba por Lázaro, aún sabiendo que resucitaría. Pero está Jesús mostrando esta tristeza profunda por Lázaro y por las demás personas que estaban a su alrededor. Jesús mostrando sus emociones. Y te quiero hablar de esta ocasión en que Jesús muestra una gran emoción en el huerto de Getsemaní. Él está orando horas antes para ir a la cruz. Jesús sentía una gran ansiedad de estar en esa cruz. Y entonces, ¿sabes? Me parece muy interesante hablar acerca de las emociones. Y otra vez, no quiero apelar a tus emociones en este mensaje. Quiero que tú y yo aprendamos a manejar nuestras emociones como Jesús las experimentó. Porque sabes, cuando pienso en nuestro vocabulario de gente creyente, si tú estás aquí por primera vez y todavía se te hace extraño cuando hablamos de acepta a Cristo. Yo soy cristiano, soy un discípulo de Jesús. La pregunta es, ¿y eso qué significa? ¿Y eso qué es? Bueno, mira, déjame recordarte, mi querido hermano, si es la primera vez o no tienes muy claro qué es ser un cristiano, qué es ser un seguidor de Jesús, qué es tener a Cristo en el corazón. No es otra cosa más que tener una relación con Dios, y en medio de esa relación con Dios cada vez parecernos más a Jesús. Eso es que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Y entonces, ¿sabes? Cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, cuando hablamos de que deja que el Espíritu Santo te controle, déjate guiar por el Espíritu, ¿sabes? Me parece que no hay cosa más extraordinaria que ver cómo Dios se manifiesta en medio de nuestra vida diaria. Y nuestras emociones es un termómetro excelente para saber qué tanto Dios tiene control de ti y de mí. Y entonces, ¿sabes? Hablar de las emociones no es hablar desde un punto psicológico solamente, sino es hablar de que Dios
controla nuestras vidas. Y entonces para mí es muy fácil decirte cómo se ve un creyente, cómo se ve un hijo de Dios allá afuera, cómo se vive la vida cristiana. Bueno, la vida cristiana se vive cuando cada vez tú y yo, los seguidores de Jesús, nos parecemos más a Él. Somos controlados en nuestras emociones, en nuestras actitudes, y somos cada vez más como Jesús. Y algo muy práctico de la vida son nuestras emociones. Y si Jesús es el maestro, si Jesús es nuestro mayor ejemplo a seguir, si Jesús es la meta para ser como Él, ¿sabes? Yo quiero saber cómo manejaba las emociones. Yo quiero saber y quiero ser como Él. Y entonces estos mensajes tienen ese fin. Yo quiero que tú y yo aprendamos cómo Jesús manejaba las emociones en su vida, y luego que lo podamos imitar y que cada vez por la gracia de Dios podamos ser más y más parecidos a Él. Y entonces te decía, hoy quiero hablarte de esta emoción de Jesús que tiene que ver con la ansiedad. Y déjame comenzar por esto. Mira, la ansiedad es es este sentimiento, esta emoción que se vive de diferentes formas en las diferentes personas. Y hoy quiero hablarte tal vez desde una perspectiva muy general de la ansiedad. Otra vez, no soy psicólogo, no soy un psiquiatra, y tal vez tú estés pasando por una etapa, por tiempos de ansiedad en tu vida, pero tal vez necesites ver a un consejero, tal vez necesites ver un médico, alguien que pueda ayudarte con eso. Porque una cosa es cierta, un mensaje no podrá transformarte por completo en eso. Y otra vez, quiero que entiendas esto. Simplemente quiero hablarte desde este punto de vista espiritual. Pero otra vez, tal vez en medio de eso necesites también una ayuda física para tratar tu ansiedad. Y entonces, ¿sabes? En medio de este pensamiento, ¿sabes? Me parece bien interesante cómo Jesús lidió con la ansiedad. Cuando pienso en la ansiedad, y en los últimos meses es una emoción en mi vida muy fuerte, la primera cosa que a veces viene a mi mente sentir ansiedad es preguntarme, ¿es pecado? ¿Pecado sentir ansiedad? No estoy confiando en Dios. Y entonces, oye, soy pastor, debiera de mostrar entereza y no sentir ansiedad. Y entonces es, Dios, te estoy fallando por sentir este temor, esta ansiedad. Y tal vez tú te sientas igual y sea tu pregunta. Y cuando siento ansiedad me puedo preguntar y decir, Dios, me falta fe. Tal vez no estoy confiando, no tengo fe en ti. Dios, te estoy decepcionando. Tal vez tú en medio de tu ansiedad puedes hacerte estas mismas preguntas, pero déjame decirte de una manera muy clara y a la luz de la palabra de Dios, decirte que la ansiedad no es un pecado. Tú y yo no desilusionamos a Dios con nuestra ansiedad o con nuestro temor. Dios no se sorprende de eso. Dios no está desilusionado. No es que te falte fe, no es que seas un mal cristiano por sentir ansiedad. De hecho, ¿sabes? He entendido que la ansiedad es un poco como el enojo o la ira. La Biblia dice que cuando te enojes, no peques. ¿Recuerdas esta idea, este mensaje? Dice que el sol no se ponga sobre tu enojo, es decir, no dejes que se pase todo el día enojado, no dejes que tu enojo te lleve a pecar, porque esa es una realidad. Muchas veces enojados, el enojo nos lleva a pecar. Vas y golpeas a alguien, vas y insultas a alguien, porque estás enojado. La ira te lleva a cometer un pecado. ¿Sabes? La ansiedad es lo mismo. Muchas veces nuestra ansiedad nos lleva a pecar. Y en medio de la ansiedad buscas paz en una sustancia. Estás pecando porque no estás confiando en Dios y confías en cosas externas para buscar tu paz. Y en medio de la ansiedad haces cosas que desagradan a Dios. Pero otra vez, déjame decirte, la ansiedad en sí no es un pecado, porque nuevamente este pasaje de la palabra del Señor allá en Marcos, capítulo 14, si quieres abrir tu Biblia ahí, encontrarás precisamente a este Jesús
sintiendo ansiedad. Y si estás ahí en Marcos capítulo 14, creo que podemos resolver algunas preguntas de cómo tratar con la ansiedad. Y en Marcos capítulo 14, encuentro al menos tres cosas que para mi vida en estas últimas semanas y estos últimos días son toda una experiencia real para mí, y espero que pueda ser algo que traiga bendición a tu vida también. ¿Sabes? Déjame te cuento el contexto de Marcos capítulo 14. Estos eventos de Marcos 14 son después de la última cena de Jesús con sus discípulos. Jesús está con sus 12 mejores amigos, está con su grupo pequeño, está con sus mejores personas que puede tener, y entonces Él está ahí. Y después de cenar, dice que Jesús les invita a sus amigos para que vengan al huerto de Getsemaní para orar. Alguna vez te platiqué que Getsemaní significa ser aplastado, ser estrujado, y Jesús va a este lugar, a Getsemaní, y entonces dice la palabra de Dios en el versículo 32 que al llegar a un lugar llamado Getsemaní, Jesús le dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Mira, me sorprende este pasaje, como el Hijo de Dios, Jesús, que era perfecto, el que nunca pecó, el que tenía una comunión y una comunicación perfecta con el Padre, puede decir que estaba profundamente entristecido y angustiado. Y entonces, con todo, te puedo decir que la angustia no es un pecado, porque Jesús no pecó. Jesús está ahí. Dice que estaba profundamente turbado, estaba profundamente angustiado. Algunas otras versiones dicen que estaba sumido en una espantosa angustia. Y entonces, ¿sabes? Es interesante para mí, y no sé si alguna vez tú te has encontrado en una situación así. Estar en una profunda angustia de decir: Dios, de verdad no puedo con esto. De esas situaciones que te roban el aliento, de esas situaciones que parece que estás en un agujero negro y no puedes salir de ahí. Sabes, Jesús estaba en una situación igual. Y otra vez, el contexto es que Jesús está por ir a la cruz, y simplemente imagina a este Jesús. Era 100% hombre, pero como 100% Dios, sabía lo que venía. Y sabía que lo que venía en las próximas horas sería un sufrimiento tremendo. Iba a ser arrestado, iba a ser torturado, iba a morir de la peor forma conocida en ese entonces, en una cruz. Él sabía de lo doloroso, lo humillante era morir en esa cruz, pero este Jesús perfecto, que no tenía pecado, estaba a punto de convertirse en este sacrificio perfecto por el pecado del mundo. Dice: estoy angustiado. Obviamente todo ese peso estaba ahí. ¿Sabes? Estoy convencido que toda esta angustia de Jesús tenía que ver con lo que venía. Era 100% humano. Obviamente tenía este sentimiento de ansiedad y de temor por la cruz. Pero sabes, más que eso, Jesús siempre había disfrutado de una perfecta comunión con su Padre. Eran completamente unidos. Pero una vez que subiera a esa cruz, Jesús se convertiría en pecado. Me impacta pensarlo, imaginarlo así, ¿sabes? Jesús se convertiría, y ponle nombre, se convertiría en violación, en abuso, en odio. Jesús se convertiría en violencia, en racismo, en envidia, en lujuria, en mentira. Mi lista continúa. Jesús, que era perfecto, se convertiría en toda esa clase de pecado que tú y yo hemos cometido alguna vez en nuestras vidas.
Y como la santidad no se puede mezclar con la inmundicia, y como la santidad no puede estar junto con el pecado, Jesús tendría que romper su relación con su Padre mientras estuviera en esa cruz, y sentir toda esa ansiedad de Jesús, de saber que ese tiempo su Padre estaría separado de él, al punto que cuando Jesús estaba en la cruz, él tuvo que gritar y diría: Dios mío, ¿por qué, papá? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué? Él sentía la angustia de todo este dolor. Y era como Jesús saber que se iba a presentar ese momento en que su Padre, a quien amaba y quien tenía esta relación, ya no estaría ahí. Y entonces él sentía toda esta agonía emocional. Pero otra vez, ¿sabes? Me sorprende y me encanta ver a este Jesús completamente honesto con sus discípulos, diciéndoles: estoy angustiado hasta la muerte. Porque, ¿sabes? Pensaba que en la iglesia, donde se supone que decimos la verdad, ¿te has dado cuenta que es muchas veces donde contamos más mentiras? Tan sencillo con la pregunta: ¿cómo estás? Bendecido. Bien, muy bien, todo está bien. Pero por dentro estamos molestos, y llega el hermano y te pregunta: ¿cómo estás? Y estás enojado con él, pero no, hermano, todo bien. Todo. Pero Jesús es completamente honesto. ¿Sabes? Jesús le muestra a sus discípulos lo que hay en su corazón. El gran líder Jesús podía mostrar eso, decir: me duele tanto, estoy tan angustiado que la verdad no sé si pueda resistir. Y entonces, ¿sabes? Me parece bien interesante lo que hace Jesús, y la manera en que Jesús maneja sus emociones es que Jesús habla, Jesús cuenta con sus amigos. Es un principio tan sencillo, pero otra vez, ¿sabes? Parece que es un principio tan olvidado para atender la ansiedad en nuestras vidas. Por lo general queremos vivirlo solo. Que nadie sepa. ¿Qué va a pensar de mí la gente si sabe que tengo ansiedad? Va a pensar la gente, si yo le muestro esto, van a decir que no tengo fe. Van a decir que no creo en realidad en Dios, y que no estoy confiando. Y me van a decir que no estoy orando. Y tal vez, ¿sabes? No sé, pero en mi angustia, como dice el salmista, en mi angustia es cuando más he buscado a Dios. Y cuando alguien viene y me dice, y le expreso que estoy angustiado, y, hermano, ora, hermano. Busca al Señor, por favor, hermano. No sabes cómo lo he buscado. Es en la angustia donde más buscas a Dios. Pero, ¿sabes? Tenemos todos estos mitos y todas estas cosas en nuestra cabeza que, ¿sabes? Estoy convencido que una de las razones, o una de las principales razones por qué tantas personas hoy lidian con la ansiedad, luchan con la ansiedad de su vida, es porque les falta comunidad. Porque no tienen amigos, hermanos cercanos, con los cuales ir y abrir el corazón. Una comunidad piadosa, una comunidad que te aliente, que te edifique, que te anime a confiar en Dios. ¿Sabes? Eso se vuelve necesario en la vida. Estás pasando por un tiempo de angustia, ¿sabes? Lo único que puedo decirte es que necesitas una comunidad, un grupo de amigos que te ayuden a salir de ahí, así como Jesús te trajo a sus mejores amigos y habló con ellos. La Biblia está llena de esto, y desde el principio, cuando Jesús creó todas las cosas, Él vio a Adán y dijo: hay algo que no está bien, hay algo que no es bueno, y no es bueno que el hombre esté solo. ¿Sabes? Y no solamente se trataba de una relación matrimonial, una relación de pareja, tenía que ver con todo lo que tiene que ver en la vida. Y entonces, ¿sabes? El principio es este: Dios está convencido que no es bueno que tú y yo vivamos solos. Estás viviendo tu angustia tú solo, por temor a que te juzguen, por temor a que te digan. ¿Sabes? Necesitas una comunidad de fe, una comunidad de amigos que puedan
ayudarte como lo hizo Jesús, con alguien que puedas abrir tu corazón, que pueda entenderte, llorar junto contigo. Jesús fue lo que hizo con sus discípulos, los dijo: vengan, oren conmigo, estén aquí. Este es el sentido de la historia. Era Jesús diciéndole a sus discípulos: ¿puedes estar aquí conmigo? ¿Te puedes sentar aquí junto conmigo mientras pasa esto? ¿Sabes? La mejor forma de enfrentar la ansiedad en la vida, sin lugar a dudas, es teniendo amigos, una comunidad. No tienes en tu vida gente de confianza, ora al Señor y búscalos. Busca con todo el corazón aquellas amistades con las cuales puedas contar en los días de angustias. Pero sabes, Jesús no solamente hizo eso. Lo otro que resalta a mi vista es que Jesús oró, buscó a su Padre. Eso es algo interesante para mí porque, sabes, otra vez, Jesús está ahí en ese tiempo y entonces habla con sus amigos, pero también busca a su Padre y él va y ora. Y alguien dijo que la ansiedad es como esas señales en los carros cuando vas manejando que te indican que algo no está bien. Y no sé si te ha pasado, pero de repente eso causa ansiedad, ¿no es cierto? Un foquito naranja, ¿qué es eso? ¿Ahora qué le pasó al carro, no? ¿Cuánto me va a costar? El punto es de que alguien dijo que, ¿sabes? La ansiedad son como esas señales en medio de nuestros tableros en los carros. Él dijo, la ansiedad es como esa señal que te indica que tienes que orar. Así como una señal en el tablero te indica que tal vez si es naranja, a mí me enseñaron, si es una señal naranja, una luz prendida en tu tablero naranja, es que tome tus precaución. Hay algo que no está bien que tienes que ir a revisar. Pero si es una señal roja, es un foco rojo, es párate. No puedes continuar. O sea, algo está tan mal que es un foco rojo y entonces tienes que detenerte y revisarlo en ese momento. Y entonces, sabes, la ansiedad es como este foco rojo que te invita a detenerte y a buscar a Dios en medio de la vida. Sabes, el apóstol Pablo lo dijo así a la iglesia de los filipenses. Él les dijo: no se inquieten por nada, sino que en todo, con toda oración y súplica, lleven sus peticiones a Dios. Que no se inquieten por nada, sino que en todo oren. Para mí, ante la pregunta es: ¿cuándo tengo que orar por algo? Bueno, es lo suficientemente grande como para preocuparte. Es lo suficientemente grande para orar. Si ya te está preocupando algo, necesitas orar. ¿Te preocupa tu matrimonio? Ora por tu matrimonio. Si te preocupa tu economía, es el tiempo de orar. Necesitas orar. Si te preocupa tu trabajo, ora por tu trabajo. Si una decisión en particular te está trayendo ansiedad y tienes esta preocupación, es el tiempo de orar. La angustia es esta señal de decir: hey, es tiempo de orar. Si te preocupa que tus hijos regresen a clases en estos próximos días, es el tiempo de orar. Es el tiempo de decir: ok, sí me preocupa un poco que mis hijos regresen a la escuela, no sé cómo les vaya a ir. Entonces es suficiente, es el momento para orar. Si es lo suficientemente grande como para preocuparte, es lo suficientemente grande como para que tú ores. Y entonces, ¿sabes? En el versículo 35 dice que Jesús se fue un poco más adelante y postrándose en tierra oró. Y de ser posible, oraba Jesús que no tuviera que pasar por ese momento. Y entonces, ¿sabes? Jesús simplemente fue y oró. Su oración era muy clara: Dios, ¿es posible? ¿Es posible? Pasa de mí esta copa, pasa de mí este evento. Y otra vez, ¿sabes? Jesús está clamando a su Padre. Él está orando y su oración es así: Señor, Abba Padre, es posible, por favor, que pase de mí esta copa, este tiempo. Y sabes,
Eso trae mucho ánimo a mi vida, saber que podemos orar con Dios de una manera bien sincera. Jesús llega con su Padre y Él sabe lo que va a pasar, Él sabe la implicación que tiene hacer este sacrificio. Pero aún así, Él abre su corazón. ¿Puedes imaginarlo? Es como si este Jesús entendiera todo lo que va a suceder, se va a convertir en ese sacrificio perfecto que va a traer salvación al mundo entero. Y uno diría, bueno, con ese propósito está bien, ahí voy. Pero Jesús abre su corazón y dice, Dios, si es posible, si es posible que pase de mí esta copa. Y esas palabras siempre me han sorprendido de parte de Jesús. Dios, si lo podemos hacer de otra forma, a mí me encantaría. Dios, si encontráramos otra forma. Eso me habla que, sabes, tenemos un Dios que nos comprende, que nos entiende, que puedes ir con Él. No te va a juzgar. Que tal vez si yo fuera Dios escuchando la oración de Jesús ¿qué te pasa, Jesús? Ya habíamos quedado. Para empezar, ya habíamos quedado, ¿no? Para eso ibas. ¿Qué te pasa, Jesús? Si esto es el medio para salvar la humanidad entera. Pero Jesús siente la confianza de decirle, Dios, de verdad, si hay otra forma, por favor. Eso me habla. Tú y yo tenemos esa libertad de ir. Como decía el apóstol, orar y poner toda nuestra ansiedad delante de Dios. Y la tercera y última cosa, que sabes, después de ir y hablar con su Padre y abrir su corazón de una manera tan sincera, es que Jesús habló con sus sentimientos. Y déjame te explico el punto. No encontraba una forma de explicar este punto. Y tal vez ahorita se me ocurre que la mejor palabra no sería hablas a tus sentimientos, sino enfrentas tus sentimientos, porque este es mi punto. Mira, vivimos en una cultura, en una comunidad que nos dice, confía en tu corazón, sigue tus sentimientos. ¿Has escuchado eso? Sigue lo que tú sientas, haz eso. No lo hagas, hermano. Cuando yo veo mis emociones, si siguiera mis emociones, yo creo que ya estaría en la cárcel, si hubiera seguido mis emociones algunas veces. No hagas eso. La Biblia es muy clara, dice que el corazón es engañoso. Nuestras emociones nos pueden llevar a engañarnos. Y este es mi punto. Mira, tus sentimientos, mis sentimientos son muy reales. Nadie los pone en tela de juicio. Son importantes. Lo que tú y yo sentimos importa. Pero este es mi punto. Nuestros sentimientos no siempre son verdaderos. Y entonces, ¿sabes? Este es mi punto. Tienes que enfrentar tus sentimientos. Tienes que afrontarlos. Tienes que hablar con ellos y decir, ¿sabes? Los sentimientos no pueden guiarnos. Y otra vez, son reales, son verdaderos, son importantes y lo son. Pero, mira, en mi vida muchas veces he estado angustiado. He sentido mucha angustia por cosas que ni pasan. ¿Has estado ahí? Porque muchas veces nuestros sentimientos no son reales. Y otra vez, eso no significa que no estés asustado, que no estés nervioso por algo. Pero este es el punto, ¿sabes? Jesús decía, Abba Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Pero nota cómo enfrenta sus sentimientos cuando dice, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Sabes? Lo que Jesús estaba haciendo era hablarle a sus sentimientos, decirles, ¿sabes? La ansiedad que siento no es real. El Dios que tengo es mucho más grande. No me puedo guiar por los sentimientos. No que no sea lo que yo siento, sino lo que tú quieres. Y sabes, me he dado cuenta en mi vida, muchas veces, mis sentimientos no me han dejado ver lo que Dios puede hacer.
Me dejo llevar por mis sentimientos y olvido la clase de Dios que tengo. Y entonces esta frase aprendida tiene mucho sentido para mí. Dios, que no se haga lo que yo quiero, pero que se haga lo que tú quieras. Lo he repetido miles de veces, pero hoy tienen sentido para mí al entender que puedo decir: Dios, si me siento bien asustado, si estoy muy preocupado, pero al final no se trata de mis sentimientos, se trata de lo que tú eres. Y cuando entonces sientes que Dios no te ama, sabes, tienes que ir y hablar y enfrentar tus sentimientos de: ay, es que Dios no me quiere. Y tienes que enfrentarlo con la verdad de Dios, que Él dice que Dios es amor, que Dios nos ama de tal manera que envió a su Hijo unigénito a este mundo para que muriera por nosotros, que todo aquel que creyera en Él no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Cuando llega a ti este sentimiento de decir: es que estoy solo, a nadie le importo, enfrentar tu sentimiento de soledad y de rechazo con esta verdad y decir: no, Dios ha puesto personas que me aman a mi alrededor y tengo un Dios que nunca me abandona. Cuando comienzas a preocuparte por las finanzas en tu vida y tienes esta ansiedad porque sabes que no te va a alcanzar y no tienes el dinero suficiente, no te dejas guiar por los sentimientos de decir: Dios, no sé cómo le voy a hacer con esta ansiedad, sino que lo enfrentas con la verdad de que Dios es un Dios proveedor, que es un Dios que suple necesidades de maneras gloriosas. Y cuando llega a ti estos sentimientos, puedes enfrentarlos con la verdad de la palabra de Dios y decir: no soy una víctima de mis sentimientos, no puedo dejarme controlar por ellos. Y me parece que es lo que Jesús hizo. Y entonces, ¿sabes? Estas semanas para mí, hablar de la ansiedad es como vivirlo día a día. Y cuando pensaba que lo había superado, suceden cosas y la ansiedad vuelve otra vez. Estoy aprendiendo de Jesús de decir: necesito amigos cercanos. Y es lo que estoy haciendo. Estoy hablando con mis amigos, abriendo mi corazón con ellos, diciéndoles lo que siento, y su amor, su consejo, su ayuda se vuelve especial. Estoy orando como no tienes una idea. En medio de la angustia, la oración es ese medio de hablar con Dios y es increíble. Estoy hablando con mi psicólogo y estoy diciéndole lo que siento. ¿Sabes? Hoy puedo decirte que funciona. No solo por mi experiencia, porque en lo que pasan los músicos, déjame llevarte a cómo termina esto. Jesús atrajo a sus amigos en medio de la angustia. Habló con ellos. Encontró ese descanso con sus amigos. Habló con su padre y le mostró su corazón y encontró descanso en eso. Luego enfrentó sus sentimientos y no dejó gobernarse por su ansiedad. ¿Sabes qué? La verdad es que funciona. Funcionó cuando los soldados llegaron a ese huerto de Getsemaní a arrestar a Jesús. Puedes encontrar a un Jesús totalmente distinto. ¿Recuerdas? Jesús entra al huerto de Getsemaní arrastrándose emocionalmente. Entra destruido al Getsemaní. Pero cuando llegan los soldados, encuentran a otro Jesús. Encuentran a un Jesús completamente entero. A un Jesús que puede decir: nadie me quita la vida, sino que yo soy el que la pongo. ¿Sabes? Funciona porque Jesús, después de pasar por toda esta angustia, buscar a sus amigos, hablar con su Padre y enfrentar sus sentimientos, Él encontró esa fortaleza en medio de su vida.
Encuentras un Jesús después de esto, un Jesús que estaba decidido a enfrentar la muerte por amor a ti y a mí. Encuentras un Jesús completamente fuerte, un Jesús que estaba lleno de fe, un Jesús que no había una pizca de duda en él. Una vez que estuvo en la cruz, tuvo la capacidad para decir: Dios, perdónalos, porque no saben lo que hacen. De Jesús que fue golpeado, este Jesús que fue humillado, encontró la fortaleza que necesitaba para su vida. ¿Sabes cómo lidiamos con la ansiedad? Como lo hizo Jesús, porque funciona. No solo por mi experiencia, la experiencia de Jesús. ¿Sabes? Me encanta pensar en este Jesús, que no solamente pensó en gritar su amor desde el cielo por nosotros, sino que se encarnó, se volvió carne para estar aquí contigo, conmigo, llevar en aquella cruz nuestro pecado, pero también nuestro dolor y nuestra angustia. Cristo ganó en aquella cruz algo increíble. Al final, cuando veo mi vida y las cosas que me angustian, pensar en este Dios eterno y en esta enorme esperanza que tengo en Él, ¿sabes? Funciona. Puedo tener fuerzas otra vez. Decir: Dios, confío en ti. Sigo asustado, sigo nervioso, pero sé que venciste aquella cruz. No hay nada que me separe de tu amor, ni la angustia, ni el temor me separará de tu amor. ¿Por qué no te pones de pie y cantamos juntos este canto que habla de esta esperanza, de esta fortaleza que Dios es en medio de nuestras vidas? Y quieres aprovechar este tiempo y hay algo que te angustie, ¿sabes? El apóstol Pablo, cuando escribió a los filipenses, él estaba en una cárcel, estaba en una prisión romana. Es increíble, el libro de la carta de los filipenses es la carta del gozo, pero el contexto en que Pablo escribió esta carta no tiene nada que ver con el gozo. Él está encerrado, tiene una sentencia de muerte sobre él. Y uno dice: wow, ¿cómo puedes escribir acerca del gozo con una tragedia tan grande en tu vida? Pero el apóstol Pablo escribe la carta a los filipenses en esa prisión con una sentencia de muerte sobre él. Y él dice: no se inquieten por nada. Puedes ponerle ahí lo que te inquieta. No te inquietes y ponle ahí por lo que te inquieta. No se inquieten por nada. Lo dice, sino que en toda situación, con oración y ruego, con acción de gracias, presenten su petición a Dios. Y nota lo que sigue diciendo el apóstol: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Mientras escuchas este canto, habla con Dios.